Toda esta zona debería ser de proteína y carne, sin embargo, lo que alcanza y lo que hay son chancho, pedazos de chancho traídos desde Brasil, y lo que debería darle lugar a la carne, pollo y otros tipos de carne, la góndola está completamente vacía. Sin embargo, sí hay pollo, pero ¿qué pasa con el pollo? Aquí no trabajamos con efectivo, no tengo forma de darle vuelto ni nada. Escasez, una palabra que lo asimilamos con países con crisis en su economía, con inflación y mayormente a países catalogados como estados fallidos. Lo vimos en Venezuela muchos años atrás. Sin embargo, en Cuba, los últimos años se está viviendo la increíble situación donde el cubano ya no puede cocinar lo que desee, sino lo que hay en los puestos de mercado o supermercados. Durante estos días, la disposición de compra es muy limitada, tanto en productos como en el poder adquisitivo. Mis días en Cuba son historias tras historias. Cada día que miro hacia una dirección encuentro una realidad diferente a la otra. Incluso, quedarme en casa de Elizabeth me propicia una vivencia única que ningún turista se atreve, ya que la mayoría se encierra en la que yo llamo burbuja del turista, que para de playa en playa, hotel en hotel y no ve las condiciones en las que vive el cubano. ¿Y quién más que una cubana que Yoilin, una colega que refleja la realidad de Cuba en sus matices a través de su canal de YouTube? Y me contacté con ella para que nos lleve a ver la escasez de Cuba en los supermercados y cómo los cubanos por muchos años estuvieron pagando en moneda internacional productos producidos en Cuba por su gente. Estas ironías de la vida y otras en el video de hoy. No me digas, otro día más acá en La Habana, Cuba. Vaya serie que estamos teniendo, y ahora, después de habernos intrometido en una vida de la familia natural aquí en La Habana, estamos tratando de seguir involucrándonos más con el concepto de conocer y que ustedes vean cuál es la realidad de distintas partes aquí en La Habana, Cuba. Estamos por conocer las tiendas dolarizadas, aquellas tiendas que le pertenecen al Estado, sin embargo, el cubano o el extranjero puede venir a comprar con su tarjeta. Tenemos dos cosas muy particulares. Primero, que esta tienda se maneja en dólares, y segundo, que se maneja con tarjeta. Dicen por ahí que no se aceptan tarjetas americanas. Vamos a tratar de descubrirlo a lo largo del video, pero principalmente ¿hay productos en estas tiendas? Podemos encontrar carne, podemos encontrar arroz, frijoles, insumos que los cubanos comen todos los días. Hay que descubrirlo y vamos a hacerlo bien. Ahora, estamos por inducirnos en este tema principalmente. ¿Qué nos puedes decir como una introducción sobre estas tiendas que le llaman MLC? Tiendas MLC es a través de tarjetas, es decir, no se puede comprar nada al cash, moneda nacional. Tampoco es en moneda nacional, sino que es en dólares. Lo otro es que se puede comprar con tarjeta de Estados Unidos o Visa Mastercard y esas cosas. A ver, estas tiendas están por toda Cuba, la puedes encontrar en cualquier parte. Y pues nada, que ya ustedes verán si hay cosas o no, porque realmente ya es un poco decepcionante porque puedes encontrar prácticamente nada. Y entonces cuando sacan algo como este pollo, picadillo, algo así, pues se hacen tremendas colas. Entonces ya ustedes verán. Quería retocar bien este tema, y para eso tendríamos que haber entrado a las tiendas MLC en donde estamos ubicados ahora. Lo que van a ver es sorprendente. Todos, absolutamente todos los precios están dolarizados. $1.50 los garbanzos, los frijoles en salsa de tomate están $6.90. Lo he visto más caro, lo he visto hasta en $18 eso. Luego, si nos vamos acá, las verduras, por ejemplo, están $2 este envase. Me parece un poco económico a comparación de otras tiendas que hemos entrado. Y lo que hay para vender en dólares como tal es el cerdo, que es de Brasil. Y este pollo es el que venden racionalizado. Es decir, que esto lo venden por la libreta a cada persona, el pollo, picadillo y perrito. Que picadillo es la carne ripiada, molida. Hay perrillos, es hot dog para
Y perrito, aquí le dicen perrito y es como hot dog. Ajá, sí. Es que la mayoría de los productos que venden en estas tiendas MLC todos son enlatados. Y lo puedes ver en la tienda, Wow. que todo es enlatado. Nos hemos dado una buena vuelta, es grande, pero los productos de las góndolas se van repitiendo, lata, 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 lata. Si vemos toda esta fila es de durazno enlatado y piña enlatada hasta el final. Vamos a tratar si podemos ir al lado de las carnes. Toda esta zona debería ser de proteína y carne, sin embargo, lo que alcanza y lo que hay son chancho, pedazos de chancho traídos desde Brasil, y lo que debería darle lugar a la carne, pollo y otros tipos de carne, la góndola está completamente vacía. Sin embargo, sí hay pollo, pero ¿qué pasa con el pollo? Y ¡ja! ¡Qué lindo! Una cerveza para ti, una cerveza para mí, para decirles que lo que hay y mucho en este lugar son, Bebidas alcohólicas. y no solamente cerveza a $1, sino ron. O sea, si estás buscando ron, uno de los mejores lugares para venir son estas tiendas. Full Havana Club y full vino también. De hecho que los rones acá son bastante caros. Son caros, hay baratos, pero hay caros también. Este que vemos acá es refresco Ironber, que es uno de los pocos productos cubanos que puedes ver en la tienda, porque casi todos son importados de otros países. Pero cuando salieron las tiendas MLC, como que la población también se quejaba un poco de que vendieran productos cubanos en dólares, que eso está muy fula, ¿sabes? A ver, nosotros aquí en Cuba decimos muy fula como que es una cosa muy mala. No nos pueden vender los mismos productos que produce el pueblo en dólares, es decir, en MLC, porque los cubanos, nadie cobra en MLC. Todos los cubanos cobran en moneda nacional. Hemos conocido muy bien lo que es una tienda en el centro de La Habana. El objetivo ahora es alejarnos un poco más, en donde ya hay más locales, igual todavía estamos en una zona turística, para encontrar una tienda dentro de un hotel. Un hotel que por cierto no es privado, ¿no? Es totalmente del Estado. Estatal, ajá. Estatal. Es el Hotel Habana Libre. Que es muy uno de los conocido. más top de todo Claro. Cuba en general. ¿Top a qué te refieres? Top. ¿De calidad? Sí. Oh, ¿nos puedes contar un poco de eso, de ese chisme, No, por favor? a ver. De calidad están otros mejores. Hay nuevos. Por ejemplo, está el Manzana, que es muy 5 estrellas. Ok, ¿y a es? mí, en lo particular, el que me gusta es el Parque Central. Tiene muy buena atención, la comida es muy buena, el servicio es muy bueno. Ese es top. Las instalaciones son muy buenas. Sí, yo creo Ese que es top. el Parque Central es 5 estrellas. ¿Y cuál es Pero lo que este no diferencia tiene esto? No, que va. Aquí los alimentos no son muy buenos. Ok. Aquí lo que tiene son tiendas. Vamos a matarlo al hotel. A ver, nos concentramos en las tiendas que también se puede pagar con dólares dentro de este hotel estatal. O sea, a mí lo Ajá, curioso es, sí. obviamente todos entendemos la realidad de Cuba y en general de La Habana. Y que todavía el dinero aquí, el dólar, que está de hecho muy solicitado en la última época. ¿Por qué? Porque los productos al dolarizarse, la gente los necesita para comprar. Claro. Ya que en su día a día la libreta no te permite, digamos, abastecerse como para una Claro, familia grande. pero ¿Qué pasa acá? estas tiendas tienen una peculiaridad y es que aquí no venden cosas de comer. Aquí lo que venden es ropa, calzado, toda esa serie de cosas, pero bueno, para que ustedes vean otra variedad de tiendas en MLC. Aquí estas pumas cuestan 88. $88. Ajá. Zapatillas Puma. MLC. Estas Le llaman Converse. 88 MLC. Sí, MLC. Estas cuestan 84. $84. ¿Tú usualmente podrías venir a comprar acá o no? A ver, yo porque cobro por YouTube, ¿sabes? Pero los cubanos como tal que trabajan para el Estado no cobran en dólares. $30. Esto está carísimo. Encontramos Coca-Cola.
Coca-Cola, ¿cuánto? A menos de $1, menos de $1. ¿Y cuánto cuesta en Perú? $1. Van a ver cuánto están los precios de los rones aquí en Cuba. A ver, $10 el pequeño, que es este de acá, pero si ya nos queremos llevar algo de mejor calidad, tenemos esta reserva que nos cuesta $19, papá. Y los precios rondan aquí. $13, $10, $18, $15. Y si nos pasamos a los blancos, $14. Y a la botella más grande, $12, pero de solamente 3 años. Entonces, de escasez en rones no hablamos. En este país lo que más hay, sin lugar a dudas, en rones. Y de todas las divisas, del MLC y de los pesos cubanos. A ver, los que estuvieron siguiendo el canal, lamentablemente perdí lo que es mis tarjetas, pero estoy intentando comprar con el Apple Pay, que también es un medio de pago bastante usado cuando hay POS de tarjeta. Si ya aceptan el Apple Pay, ya es dentro de una maravilla. Tenemos lo que es esta cerveza de corte inglés. No sé cuánto estará, pero vamos a tratar de comprarla. Vamos a ir a pagar con el Apple Pay aquí en Cuba. Un servicio obviamente de Estados Unidos. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Vamos a ver si se consigue o no. Una cerveza y una Coca-Cola con Apple Pay. ¿Cuánto sería? Primero probemos con esta. A ver si funciona con la cerveza. Ajá, este es 1.20. Vale. A ver, pero es con el sistema del teléfono. Sí. No tengo la tecnología, señor. Ah, no, es con no. la tarjeta pasándola o por el chip. No, esto es un cacharro, viejo. Esto no es. Y se le está cayendo hasta el No, cable. porque para- sí hay. Sí, pero aquí no, Algunos sí aquí cuando- no tenemos. Ah, no se tenemos. acepta. Ojalá. ¿No está loco? Y no Pero, acepta ya. efectivo. No. No lo veo. Pero tendría que ser muy exacto, porque no tengo, aquí no trabajamos con efectivo, no tengo forma de darle vuelto ni nada. Eso sería uno Pero solamente con dólares, ¿no? Con pesos. ¿Dólares o Serían euros? $2, $2. Ah, $2. Vale. No tienes Tendría que $2. conseguir $2. Euros. No, todo está ya en casa. ¿Lo puedo dejar ahí o lo tengo? Jolly nos está haciendo el favor de pagar con la tarjeta. Y nos tienes que explicar cuál es la diferencia con el MLC y el peso, porque eso es una ciencia que solamente los cubanos pueden entender. Vamos a ver si es que al fin y al cabo nos llevamos esta cervecita. Bueno, me la voy a tomar yo, ella es totalmente saludable, me ha rechazado con un profundamente no a la bebida y es totalmente justo. ¡Oh, qué rico! Ese es el sonido de la felicidad. País número 31, cerveza número 31, a beberla. ¿Quieres empezar tú? ¿Estás segura? Primera muchacha que conoces que no le gusta la cerveza. No, hay muchas que no les gusta la cerveza. Pero es comprensible, la verdad. Mejor, más para mí. Miren, a 30 grados, una cerveza bien helada es perfecto. Reina, nos ibas a contar sobre la MLC. ¿Nos compartes esa información, por favor? ¿Nos aclaras? Bueno, el MLC es como una moneda digital que no es en efectivo, es decir, no se puede tocar. Y pues nada, que los cubanos tienen MLC porque familiares de Estados Unidos a través de agencias, porque directamente no se puede mandar, o de México o de España o de otros países, lo mandan a través de tarjetas directamente a la tarjeta de MLC. Ok. Entonces, ¿qué pasa con los cubanos que no tienen familia en el exterior? Pues tienen que comprárselo a otros cubanos al precio que esté el MLC, que te voy a decir la página donde puedes ver lo que se llama el toque o que toque, algo de eso así. Lo pones en la pantalla para que ellos vean que ahí es donde se ve el precio del dólar, del MLC, del euro. Entonces, en dependencia de cómo esté, las personas compran. Por ejemplo, si yo quiero ahora comprar 50 MLC y tú los tienes, yo te pago esos 50 MLC a como estén en moneda nacional. Es decir, si está a 185, serían 185 por 50 y es el monto que yo te doy a ti para poder comprar los 50 MLC. ¿Y un MLC es $1? Claro, sí. Ahora Ajá, sí. Ok, entendiendo. Si no lo has entendido, troceda un minuto para que puedas volver a escucharla, porque a mí me quedó claro. Entendí totalmente. Y ahí, ¿quieres ver actualizado? Hay que constantemente entrar a la página web. Ajá.
Y si se preguntaban cómo nos movíamos aquí en La Habana, era así, con un transporte público, porque pareciera que estamos en un taxi privado, pero no. Vamos a tratar de que Yoeli nos explique en qué tipo de transporte estamos, querida. Público, A un transporte público. ¿Cómo se llama esto? Taxi. compartido, carro Taxi compartido. Taxi compartido de ruta a ruta que ya están prácticamente estigmatizadas, que ya están establecidas, en la cual la gente aquí en la capital sabe cómo moverse. Y no somos los únicos, estamos en un carro descapotable, antiguo con techo, que es la diferencia de los carros turísticos. Ese es otro carro que también hace taxi. Así que la gente lo toma con normalidad. El objetivo ahora es desplazarnos por La Habana e ir tras otra tienda MLC. El objetivo de este video es también ver precios. Estamos en el Hotel del Parque. Parque Central. El Hotel Parque Central, que está exactamente al frente del Hotel Inglaterra, en el mero centro de La Habana, que colinda con lo que es la Alameda del Prado, que nos lleva hasta el Malecón, y hemos venido para ver los precios, aparte de almorzar también cómo es la atención en uno de los lugares que está completamente lleno de turistas, pero que también al parecer tiene puerta abierta a los cubanos. Es un hotel bastante tradicional, el techo me encanta y nos hemos pedido lo que son estas cosas típicas, ¿no? ¿Qué es esto? Croqueta. No lo sé. ¿Quién sabe lo que es eso? En Perú no hay croqueta. Esto probablemente no. No te creo. Realmente no te sé decirte qué son. Creo que son de jamón, no sé. Ok. ¿Y es bastante típico acá? Ricas, son ricas. ¿Sí? ¿Y esa es una papa? Es boniato. Es boniato. Camote, papa dulce creo que es boniato. Vamos a probar estas croquetitas netamente cubanas. Ah, y esperen, aguanten. El precio al final, vamos a ver la carta para que vean los precios y vean cómo aquí los precios en Cuba va para arriba, va para abajo. Es científico aquí el precio en Cuba. Está buenísimo. Este es un cordon bleu. Ya van a ver los precios. Tranquilo, no se me alarmen, no se me alteren, no se me estresen. Este es un cordon bleu acompañado de papitas fritas que me he ido comiendo unos cuantos. Y esa es una carbonara, que según Julia ha estado mejores en otros días, ¿verdad? Sí, Igual. no está muy buena. No está muy buena el día de hoy. ¿Y este es un ají que pica o no pica? No, eso debe ser de zanahoria. Ok, Una salsa de zanahoria. una salsa de zanahoria. A ver, en términos generales, ¿esto cómo está? ¿Cómo estuvo? Bien. Bien, la entrada, las Súper. Súper, buenísimo. ¿Y esto? ¿Esto pica? ¿Te escupí? Esto pica. Ah, no, esa es la pimienta, debe ser. Debe ser la pimienta negra que no ha estado bien molida y es como si una piedrita. Ya es la pimienta molida. Pruébalo tú esa. Sí, es la pimienta. La escasez es notoria, y no lo digo yo, sino la mayoría de los cubanos de a pie, quienes viven en el centro de La Habana Vieja y alrededores, y ni pensar en la realidad de las otras ciudades de Cuba. Fui a mercados MLC, markets privados, tiendas en la calle, supermercados y no hay variedad. No encontré pollo, no encontré carne de res, y lo que encontré es importado y muchos de esos productos enlatados. Nos tocó verlo en el video cuando fuimos con Elizabeth para comprar para el desayuno y el almuerzo. A veces es difícil de resolver la ecuación de si el salario promedio en Cuba de $30 alcanza para todo el mes cuando yo gasté la misma cantidad para comprar y cocinar en casa de Elizabeth tan solo en un día. ¿Cómo hacen los cubanos? ¿Cómo hace el médico? ¿Cómo hace el doctor? Los policías y otros cargos que ganan esa cantidad de dólares. Tan solo 30 al mes. En Cuba no hay una realidad absoluta, ni mucho menos una verdad. Aquí se vive el día a día y si venimos de afuera nos queda tener mucha empatía y tolerancia. Muy rico todo, pero veamos la realidad de los precios. Tenemos croquetas caseras de jamón serrano, 360 pesos cubanos. Luego tenemos una cantidad de entradas que el máximo que cuesta 850 son unas brochetas de res. Pasamos a los sándwiches. El más caro está 2.500 pesos cubanos. Una hamburguesa de res. Parque Central. Luego pasamos por acá y encontramos el plato que me pedí.
Cordon bleu de pollo, chicken cordon bleu y pollo. Bueno, ese es el dilema. Pueden estar un precio por un lado, puede estar por el otro lado, se paga en pesos, se paga en MLC, se paga en dólares. Aterricemos un poquito la realidad. Vamos a dejar esta conclusión principal que me ha dejado el almuerzo y conversando con Julie un poco más de la realidad que pasa aquí en Cuba. Yo siempre voy a estar ajeno, dejemos eso en claro. Y gracias a todos los cubanos por haberme permitido entrar, conocer, que respondan mi pregunta. De verdad, muchísimas gracias. Pero las tiendas MLC siento que sí te dan la posibilidad de comprar, pero en las que hemos visitado todavía no hemos encontrado los principios básicos. Grabé la despedida con Yoilin, pero si se dan cuenta, durante el video hay ligeros problemas con el audio. Y bueno, la despedida nunca se escuchó. Espero que hayan podido disfrutar y hayan podido entender la diferencia que hay, la realidad que tiene Cuba todos los días. Porque esto es una cuestión de cada día. Y no podemos opinar estando ajeno a este país o sin ser cubano. Yo entiendo y soy bastante tolerante. Tengo siquiera la oportunidad de haber visitado este país. Por ello me tomo este atrevimiento. Ya saben que se tienen que suscribir a este canal. De hecho, les recomiendo que se unan al grupo de Telegram porque detrás de cada viaje siempre hay muchas experiencias y por ahí se las puedo compartir. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Los dejo con el adelanto del próximo que se viene, que va a ser muy interesante. Y recuerden que todavía hay mucho contenido de Cuba. No se me vayan a alterar, por favor. Tranquilo, tú tranquilo, yo nervioso. Gracias Cuba. Seré que volar. Como siempre, una tradición terminar el video así. Hacer que volar.